¿Qué haría si una noche, exactamente a las 2:17 de la mañana, casi todos los chicos de una clase desaparecen sin dejar rastros? Esos Weapons, conocida en Argentina también como La Hora de la Desaparición, la nueva película de terror de Zack Cregger, el director de Barbarian, y que vamos a analizar acá en Mirilla Crítica. ¿Qué cuenta? ¿Cómo lo cuenta? ¿Por qué ha gustado tanto, especialmente a la crítica especializada? Y también, ¿qué cosas pueden dividir a la audiencia? ¿Qué pasó realmente con los chicos? ¿Qué significa el final? ¿Y por qué esta película generó tanto consenso crítico, pero también tanta discusión? Weapons llegó con mucho peso encima, sobre todo porque su director, Zack Cregger, venía con buenos pergaminos de Barbarian, donde cosechó bastantes críticas positivas y demostró que podía jugar con el terror de una manera bastante poco convencional a como se venía haciendo en los últimos tiempos. La película arranca con una premisa simple pero inquietante. Como les decía, una noche 17 de los 18 chicos de una misma clase salen de sus casas y desaparecen. Nadie los obliga, nadie los ve llevárselos, simplemente se van. A partir de ahí, la película no se centra en un solo protagonista, sino que va armando la historia de distintos puntos de vista, desde los padres, los maestros, las autoridades del pueblo, y eso es clave para entender cómo funciona la película. Una de las decisiones más interesantes de Weapons es su narrativa, es cómo está narrada. No es solo una película lineal ni clásica, avanza por capítulos, cambia de perspectiva, vuelve sobre hechos que ya vimos, y eso genera dos cosas. Por un lado, mucha intriga, por otro, cierta incomodidad, porque el espectador nunca tiene toda la información. El terror acá no viene tanto de lo que se muestra, sino de lo que sugiere. A mí, personalmente, lo que más me gustó, lo que más me funcionó de Weapons fue su atmósfera y la manera, insisto, como decía anteriormente, en cómo fue contada. Hay una sensación constante de amenaza, incluso cuando no pasa nada loco, nada grave en pantalla. Ahora bien, también creo que no es una película para todo el mundo. Si alguien espera terror directo, con sustos constantes o explicaciones claras, Weapons no es la opción y puedo salir bastante frustrado con eso. Y creo que es por eso justamente que se generó tanto debate, ¿no? Por todo esto, por estas características que estoy comentando. Y bueno, eso y el final, por supuesto. Algunas puntuaciones. En IMDb tenemos 7.5, basadas en varias de miles de votaciones. En Rotten Tomatoes se encontraba entre el 93 y 95% de la crítica, altísimo, y de la audiencia en un 87% estaba más o menos. Así que, por el lado de Rotten Tomatoes, un puntaje bastante alto en general, las críticas especializadas. De hecho, las primeras 11 reviews especializadas, digamos, críticos expertos, le habían dado un 100%. Bueno, de ahí que venían muy positivas, claramente, destacando sobre todo lo que se mencionaba de la originalidad, el misterio y la construcción de la atmósfera en la película. Muchos hablaban, bueno, es terror literal, terror simbólico, lo que implica eso, el impacto que tiene esta desaparición en la comunidad, el sentido de culpa, tanto de las personas como de la comunidad en sí, este miedo colectivo. Y bueno, más allá del misterio, Weapons, o La Hora de la Desaparición, parece hablar del miedo como fenómeno colectivo, de cómo una comunidad necesita encontrar culpables, explicaciones, responsables, y ahí es donde la película, creo yo, se vuelve un poco más interesante, o al menos más discutible, ¿no? Según a quién le preguntes o cómo lo tomó la persona con la que hables. Algunas cosas interesantes, como datos curiosos de la película, es que el casting original era completamente distinto al que terminó siendo. El proyecto sufrió un retraso importante por las huelgas y su director, Zack Cregger, decidió rearmar todo el elenco desde cero. El mismísimo Cregger escribió el guión sin pensar en un género cerrado. Por eso la película muta entre thriller, horror y algo de drama. La hora 2:17 aparece repetidamente, en repetidas ocasiones, visualmente. Por ejemplo, bueno, ni hablar de relojes, en algunos planos, en diálogos indirectos. Otro caso a destacar, y que tiene que ver también con el clímax de la película y lo que el director estaba buscando en eso, es que los niños prácticamente no tienen diálogo.
salvo el pequeño Alex, creo que era el nombre. Después el resto no habla. Eso es una decisión obviamente consciente de parte del director para que funcionen más como un símbolo que como personajes en sí mismos. Algo muy fuerte que tuvo esta película también es su campaña de marketing, en donde incluyeron videos virales de cámaras de seguridad con una duración de 2 horas 17 minutos, en donde eso atrajo bastante la atención. Algunos la comparaban con la película de Blair Witch Project, por uso de metraje encontrado, el famoso falso metraje encontrado, y la representación realista de los materiales de marketing. Warner Bros. Publicó, como les decía, un video de vigilancia de las cámaras de seguridad que muestran después en las películas, obviamente, en YouTube. Lo pueden encontrar, de hecho, donde muestran a los niños corriendo por la ciudad en medio de la noche. El video, como les decía, dura exactamente 2 horas y 17 minutos, similar obviamente a la hora de la desaparición de las 2:17 AM. El estudio también publicó un sitio web en línea, mailrepmissing.com, que fue diseñado como un medio de comunicación local, entre comillas, ¿no? Falso real, que contiene artículos sobre estos niños que desaparecieron en la ciudad, que desaparecieron en la noche. Después también, algo interesante es la puja que hubo por los derechos de Weapons. Fue bastante intensa, con varias productoras presentando ofertas. New Line Cinema, productora propiedad de Warner Bros., ganó una subasta en enero del 2023 tras presentar una oferta de $38 millones, en donde Cregger recibiría 10 millones y la facultad de decidir el montaje final. Un acuerdo que algunos consideraron sin precedentes para un cineasta bastante iniciado en la materia, ¿no? Donde solamente había dirigido Barbarian. Otras compañías que presentaron ofertas, o algunas de las que estaban involucradas en esta oferta, eran ni más ni menos que Universal Pictures y Monkey Paw Production, que es la productora que ha propiedad ni más ni menos de un director bastante afamado en estos tiempos contemporáneos, que es Jordan Peele. Según lo que se informó, hay que ver si esto fue así o no, si fue por esto el motivo o no, el mismísimo Peele se separó de su agencia poco después de perder esta subasta. ¿Casualidad o no? No lo sabremos. La película, la verdad, no busca, para mí, gustarle a todo el mundo, en definitiva, pero sí quedarse con varias preguntas en la cabeza del espectador. No creo que sea la mejor, no creo que sea mejor que Barbarian, no la analizamos acá, pero es una película que presenta similitudes con Weapon en cuanto al trato, aunque me parece que acá Cregger resuelve mejor algunas cosas, mi gusto personal, de lo que hizo en Barbarian, que generó un clímax espectacular la primera hora. Acá pasa lo mismo, y creo que más allá de que no es que me fascinó la película, ni lejos estuvo de hacerlo, me parece que no derrampó tanto como en Barbarian. En Barbarian es mucho más chocante la segunda etapa de la película, un vuelco de 180 grados, no lo ves venir. Pero los invito a que la vean y dejen en sus comentarios de qué les pareció Barbarian, qué les pareció Weapons, por supuesto. Pero yo creo que tanto con Barbarian como con Weapons, lo que sí no podemos soslayar es que Zach Cregger es un director al que hay que seguir el rastro. De Weapons, lo que yo puedo destacar es su ambición y sobre todo también no subestimar al espectador en algún punto, ¿no? Hay gente que la ama, y hay gente que siente que le faltó una resolución más clara. Incluso algunos, yo lo había visto con 2 amigos, no les gustó la película y hasta les pareció un poco aburrida. A mí me gustó, me interesó, me gustó esto de, sobre todo destaco un poco, si bien a veces puede ser chocante esta mezcla, porque no es terror, y yo no soy un entendido en la materia, no soy un gran seguidor del terror. Los seguidores del terror, si la van a ver con esa mirada, olvídense, no lo van a encontrar. Para mí es un thriller con suspenso, tiene algún jumpscare, así que aparece de la nada, pero no tiene que ver con lo que es el terror más clásico, ¿no? O más convencional. Para cerrar, como para darle un cierre a este breve análisis, breve comentario de esta película, que tiene
decía, sus personajes me gustaron. Tenés a Josh Brolin como Archer Graff, que es uno de los padres de los chicos desaparecidos, que parece más centrado el metraje, más avanzado el metraje. Julia Garner, que es Justine Gandhi, que es la maestra, que está bastante, bueno, en el spotlight, digamos, para lo que es el pueblo como una de las grandes culpables. Tenemos al policía, Paul Morgan, encarnado por Alden Ehrenreich, que es un oficial de policía. Después tenemos a Benedict Wong, que es el director de la escuela. Y Amy Madigan como Gladys, que es ese personaje misterioso que da lugar a muchas lecturas. Personaje que voy a darles mi apreciación y lo leo después para ver qué les pareció. Es bastante chocante, la verdad. Cuando lo vi, es como nadie dice nada de la apariencia. Es muy chocante y estás sobre maquillada, con una peluca. Personaje absolutamente grotesco en algún punto. Obviamente que tiene un propósito, claramente, no es que es un detalle que se les pasa, pero para algunos va ahí el grado de tolerancia que tengan a ese tipo de tratamientos, pero se lo ve como una bruja que, según lo que se puede ver en la película, y creo que si hiciéramos una revisión podemos encontrar más cosas. De hecho, hasta incluso en la camioneta de Justin, de la maestra, le pintan Witch, y es como a ver, se lo estaban diciendo a ella, pero es un metamensaje ahí que tiene la película, me parece a mí. El tema es saber, bueno, es una tía que hace como unos 15 años que nadie ve, todo muy misterioso. Es la tía de este chico, Alex Lilly, que era el único niño que no desaparece, y aparece ahí en la casa. Entonces, lo que yo pienso es que es alguien que está hace muchos años, y evidentemente está buscando, qué mejor que en los niños, como suele pasar con historias de brujas, digamos, su vitalidad, ¿no? Entonces, para mí viene por ahí la cosa. Después, bueno, el final es cuestión, me gustaría saber qué opinan sobre el final, que si hacen algún tipo de lectura adicional, pero es un personaje obviamente central en la historia, revelador, por supuesto, pero la película no te cuenta todo completo y hay muchas cosas que, por eso estamos hablando, termina siendo un personaje misterioso. No se dice explícitamente que es una bruja, pero uno infiere que lo es y qué está buscando, ¿no? Porque evidentemente, como todo, vamos a llamar como una entidad, no es entidad, pero como bruja, vamos a decirlo así, se la ve debilitada y como que necesita volver a esa centralidad. ¿Y cómo lo hace? Bueno, a través de estos niños. ¿Cómo llega a los niños? Bueno, después lo muestran en la película. Ella tiene una manera de manipular, digamos, entre comillas, a través de, obviamente, conjuros, algunos maleficios, ¿no? Y es obteniendo un elemento de cada uno de los niños y es por eso que salen, ¿no? Y bueno, es un poco eso lo que este personaje misterioso trae acá en la película. Así que bueno, eso es con lo que respecta al personaje de Gladys, que es obviamente clave en lo que es el transcurrir de la película. Ahora, quiero saber, ¿qué pensás vos? ¿Te funcionó la histeria? ¿Te convenció el enfoque? ¿Te gustó el final? Bueno, te leo en los comentarios y si te gusta este tipo de análisis, suscríbete a Mirilla Crítica, dejar like y activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades que salen de nuestro canal. Les mando un abrazo, nos encontramos en el próximo análisis. Hasta luego.